Buenas amigos de la República, ¿cómo les va? Estoy aquí con doña Carla Arguedas y con don Mauricio Hernández de Prival, quienes nos van a estar acompañando el día de hoy para hablar sobre el tema de eurobonos. Entonces, ¿cómo les ha ido? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Rebeca. Un gusto, como siempre, estar por acá con ustedes. Perfecto. Don Mauricio, no sé si podemos empezar hablando un poco más sobre lo que son los eurobonos. ¿Qué son? Para poner a la gente en contexto. Pues sí, rápidamente, pues un eurobono es una forma en la cual el gobierno se financia, solamente que en lugar de financiarse dentro del país con inversionistas locales, se financia fuera del país con inversionistas internacionales. Entonces, básicamente lo mismo, un bono que se emite por parte del gobierno, solamente que se emite fuera del país. Ok, perfecto. El tema lo estamos tocando más que todo porque la semana pasada, el martes 12, fue la emisión en el mercado internacional de los eurobonos, ¿verdad? Entonces cerramos con tasas de 6.25 para el de vencimiento de 2031 y de 7.25 para el de 2045. ¿Esto qué significa para el país? ¿Cuáles son esos beneficios tras obtener esas tasas de interés en los bonos? Bueno, hay varios beneficios. Por un lado, al emitir eurobonos en el mercado internacional se puede obtener plazos más largos. Entonces el gobierno fue al 2031, que son 12 años, fue al 2045, que estamos hablando de más de 25 años, ¿verdad? Entonces puede alargar el plazo de la deuda y obviamente siempre queremos que la deuda venza en el mayor plazo posible. Ese es un beneficio. El segundo beneficio tiene que ver con el rendimiento. Se puede obtener un rendimiento más bajo en mercado internacional que el mismo que el gobierno obtendría en mercado local. Y esto básicamente porque la demanda por bonos a nivel de mercado internacional pues es enorme, ¿verdad? De hecho, estos eurobonos se colocaron una parte en Estados Unidos, una parte en Europa, incluso una parte en Asia, ¿verdad? Tenemos inversionistas y una parte en Latinoamérica, inversionistas de todo el mundo demandando estos bonos. Eso genera que a mayor demanda, por supuesto, el precio suba y el rendimiento tienda a ser menor. Entonces, por ahí, digamos, vienen un par de beneficios y también pues, se traduce en un beneficio para nuestro mercado local, porque si el gobierno tuviera que emitir en el mercado local e ir a demandar esos recursos en el mercado local, presionaría al alza las tasas de interés locales. Al emitirse en mercado internacional, pues obviamente no hay presión sobre las tasas de interés locales, ¿verdad? Más bien propicia eventualmente que las tasas sigan cayendo, ¿verdad? Sí, por el monto también, porque el monto coloca 2.500 millones, colocar en el mercado local, aunque la captación ha estado muy buena, porque lo que va del semestre, ya Hacienda lleva colocado 1.100 millones de colones en el mercado local solamente, hacer una sola colocación de 1.500 millones de dólares aquí en el mercado local cuesta un poquito más, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, por ese lado es un gran beneficio. Ok, hablábamos de también, volviendo al tema del beneficio, en tasas de interés, para la gente que tiene sus préstamos, que ya no se van a ver empujadas tal vez al alza. También se habló de un tipo de cambio estable. ¿Podemos esperar que este tipo de cosas efectivamente sí se manifiesten así dentro de la economía nacional? Vamos a ver, el tema del crédito tiene que ver más con muchos otros factores, no necesariamente solo con el tema de los eurobonos y el gobierno, ¿verdad? Últimamente hemos visto que el tema de que el crédito no crezca no tiene tanto que ver con la oferta de crédito, es decir, los bancos están dispuestos a prestar, hay tasas razonables para los créditos, pero la gente y las empresas son las que no están demandando crédito. Entonces, sí es beneficioso en el tanto Hacienda no tiene que ir a demandar recursos locales, porque entonces esos recursos se deben poner a trabajar en el sector productivo y deben ir hacia créditos a empresas, hacia créditos a personas que generen consumo, que generen inversión, y entonces ahí sí hay un beneficio, digamos, que puede ser transferido de la emisión de eurobonos al comportamiento del crédito y al crecimiento económico local, ¿verdad? Eso es lo que esperamos en los próximos meses observar. Sí, no, porque con respecto al tema de tasas, más bien, digamos, en el mercado local, si esa reducción de tasas desde enero a la fecha ha habido una reducción súper importante en las tasas tanto en colones como en dólares. Por ejemplo, referencias a 10 años, en colones a inicio de año estábamos captando el 12.84. Ayer Hacienda no tomó una oferta que le pusieron en la subasta del día de ayer a 8.99. Estamos hablando de más de 300 puntos en rendimiento a la baja en el lado de colones,
Y en el lado de dólares estuvimos captando 10 años a enero al 10%, ahorita ayer captó al 6.40, 10 años, un bono del 2030. Entonces, ya la reducción, digamos, ha habido una reducción muy importante en las tasas de interés en ambas monedas. Y esta emisión, por ejemplo, la del 2031 fue emitida al cupón 6.125, rendimiento 6.25. Ayer fue al 6.40 la subasta en mercado local. Entonces, la reducción ha sido, digamos, comparando esas dos emisiones específicamente, no se ve tantísima la reducción, ¿verdad? Pero si venimos de enero a la fecha, la reducción ha sido muy importante, es de más de 300 puntos bases en rendimiento. Entonces, por eso, digamos, parte de lo que vemos es lo que dice Mauricio, es un tema más de confianza del mercado que la reducción tan importante que ha habido en las tasas de interés en general. Ok, ¿y con respecto al tipo de cambio? Sí, te iba a apuntar con respecto al tipo de cambio porque a veces hablamos mucho de tema de tipo de cambio y de repente la gente se asusta a veces cuando el tipo de cambio sube 10 pesos o 20 colones, ¿verdad? Y estábamos revisando, por ejemplo, en los últimos 10 años, el tipo de cambio en Costa Rica se ha depreciado en promedio al año 1%. O sea, con todos los vaivenes, sub y bajas y picos que hemos tenido y sustos que hemos tenido, un par de sustos en los últimos 5 años, la realidad es que en los últimos 10 años apenas ha sido la depreciación anual de 1%. O sea que estamos hablando de una economía que tiene un tipo de cambio relativamente o muy estable realmente, y esa estabilidad nosotros esperamos que siga manteniéndose en los próximos años. Los eurobonos vienen a darle algo de estabilidad porque generan oferta de dólares en el mercado, aunque ya sabemos que esos dólares no necesariamente van a llegar al mercado de forma directa, porque entran a las reservas del Banco Central. Y ya el Banco Central ha dicho, bueno, que esos dólares van a quedar ahí en reservas y que las negociaciones con Hacienda las van a hacer directo entre Banco Central y Hacienda, de forma que no vaya ese mar de dólares, digamos, al mercado a manos de los inversionistas o de los agentes del mercado. Entonces, sí esperamos que el tipo de cambio continúe estable, como ha sido la norma de los últimos años. Ok, con respecto a los ingresos que tuvimos tras esta colocación, ¿esto de dinero efectivamente va a ser suficiente para llegar y hacerle frente por parte del gobierno a las obligaciones que tienen pactadas, o creen ustedes que todavía necesitamos un poquito más de flujo de caja? Bueno, como les decía ahora, el gobierno, digamos, hasta la fecha, la subasta de ayer ya llevábamos 1.100 millones captados en mercado local. Billones. 1.100 billones. Billones, ajá. Lo que ellos habían anunciado, digamos, los requerimientos para el segundo semestre era de 1.400. Entonces, a pura subasta de mercado local han logrado levantar suficientes recursos. Eso no contempla eurobonos ni contempla los créditos internacionales de los 850 millones de dólares. Entonces, claramente, por lo que queda del año ya están totalmente lisos, y para el 2020 los vencimientos que hay es uno de los años con vencimientos más bajos, es como más o menos 1.400 billones de colones, y de ese monto ya han canjeado por medio de este mecanismo de cambiar deuda de corto plazo por más largo plazo, han logrado canjear 441.000 millones de colones. Entonces han reducido mucho la presión para el 2020, por lo que podríamos ver que el 2020 es un año muy tranquilo en tema de deuda para el Ministerio de Hacienda, en tema de colocación, más si se lograra hacer otra emisión de eurobonos, que hay que ver qué pasa, pero nosotros por lo menos lo que estamos viendo es mucha tranquilidad para el año 2020. Ya en el 2021-2022 la cosa cambia un poquito, porque el año pasado, con toda la presión que hubo a final de año, con todo lo del tema de la ley fiscal y todo esto, Hacienda se vio obligada a sacar emisiones fuertes al 2021-2022, entonces eso aumentó mucho los vencimientos a esos años. Pero por lo menos lo que vemos ahorita, 2019 ya estamos cerrando bien, y 2020 también vemos mucha tranquilidad, y sí es suficiente lo que tienen ahorita. Sí, hay una medida que usa Hacienda, que se ve muy bien gráficamente, que es cuánto representan los vencimientos de deuda de cada año como porcentaje del PIB. Entonces veníamos de años, inclusive 2018, 2019, donde esa barra era un 12, 14% del PIB. O sea, tenía vencimientos el gobierno por más de un 10% del PIB, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo para el 2020? Que los vencimientos son apenas 7,5% del PIB, es decir, la mitad
de lo que estábamos manejando en los últimos años. Entonces la presión que hay de vencimientos de deuda es muy baja. Como bien decía Carla, ya Hacienda tiene resuelta su captación del 2019 y con la entrada de los eurobonos ya tiene resuelta buena parte de la captación del primer semestre del 2020. Entonces, ¿qué significa eso? Que Hacienda, por un lado, tiene cómo manejar su flujo de caja tranquilamente, de forma holgada, con chance de planificar a mediano plazo, ¿verdad? No con la urgencia de que tengo que conseguir el dinero los próximos 15 días, como pasó el año anterior, sino que ya puede planificar con 6 meses de anticipación, ¿verdad? Entonces todo eso se va a traducir en que evidentemente va a haber menor presión sobre las tasas y que los rendimientos de mercado van a seguir a la baja, ¿verdad? Okay. La gestión ha sido muy buena, digamos, en esta parte de la gestión, el manejo de la deuda por parte del Ministerio de Hacienda, nosotros consideramos que ha sido muy exitosa, porque antes uno decía, bueno, cuando salgan los eurobonos va a empezar el proceso de disminución de tasas en el mercado local, y no. Ellos, como nosotros decimos en lenguaje, ¿verdad?, en bursátil, se descontó el movimiento, se descontó la emisión, y desde hace meses estamos viendo este proceso de reducción de tasas, donde no se ha dejado, digamos, como en otros momentos de necesidad que se le daba al mercado, la tasa que el mercado pidiera. Ahorita, digamos, ha sido ya más un tema, ¿verdad?, más consciente de curva, de rendimientos, y la gestión ha sido excelente, y el tema de los canjes ha sido buenísimo, el uso de los canjes, porque ha eliminado mucho la presión, disminuido la presión en el corto plazo, y han logrado crear un perfil de vencimientos muy favorable para el país y en general para todo, para las finanzas. Okay. Con respecto a 2020, entonces podríamos esperar tal vez una posible emisión de eurobonos, pero más hacia el segundo semestre del año. Sí, bueno, vamos a ver, Hacienda tiene que presentar el proyecto a la Asamblea Legislativa tiene que aprobarlo, ¿verdad? Pero nosotros por lo menos consideramos que es conveniente para el país aprobar esas nuevas emisiones de eurobonos y el plan original que había presentado Hacienda por $6.000 millones. Ahorita llevamos 1.500, es decir, faltarían 4.500 para los próximos años. Entonces, nos parece que es conveniente por todas las ventajas que ya hemos mencionado que tiene el traer dinero de afuera, digamos, al país, costos y plazos y demás. Así que sí, esperaríamos una nueva emisión, ojalá en el 2020, que se apruebe en el primer semestre en el Congreso y que se pueda emitir en el segundo semestre. ¿Podría ser esta emisión de la semana pasada un buen precedente para llegar y realmente decirle a la Asamblea Legislativa, vean que sí podemos llegar y colocar bien estos títulos, y entonces así presionar a que realmente se apruebe una posible emisión para el 2020? Sí, es un buen precedente porque el país realmente en este momento a nivel de calificación de riesgo, por lo menos es la menor calificación de riesgo que hemos tenido en muchísimos años. Es decir, que desde la óptica de perfil de riesgo para ir a captar no era el mejor, ¿verdad? No era el mejor, y aún así el libro estuvo demandado, ¿cuántos? 7.000. Sí, al final fue 7.9 billones. Fueron las ofertas de compradores contra 1.5 billones que era lo que se estaba ofreciendo. Entonces, aún con una calificación de riesgo de B+, que es la que tenemos ahorita, el país demostró que tiene muy buena acogida en los mercados internacionales, ¿verdad? Otras veces hemos ido a captar con una calificación mejor. De hecho, estábamos repasando ahora que en el 2014, 2015, cuando colocamos 2044 y 45, salimos con un spread sobre los bonos del Tesoro, es decir, un rendimiento por encima de los bonos del Tesoro de 3.4% o 340 puntos base. En esta reapertura del 2045 tuvimos que pagar 445 puntos base, es decir, más de un 1% por encima de lo que estábamos pagando en el 2014-2015. Es decir, no era tal vez el mejor momento desde la óptica de como país por presentar un déficit fiscal alto, una calificación de riesgo baja, y aún así tuvimos muy buena demanda por los papeles, de forma tal que las próximas emisiones más bien nosotros vislumbramos que serían colocadas a rendimientos mucho más bajos, a spreads mucho más bajos. Ok, perfecto. Hablando con respecto a los bonos, ahora que hablábamos de las colocaciones de 2014 y 2015, ¿cómo han estado esos bonos en el mercado secundario? ¿Cómo se han venido moviendo? Vieras que esas dos emisiones particularmente eran las más líquidas, digamos, de los que tiene Costa Rica emitidos en mercado internacional.
Actualmente existe una emisión al 2020 que vence el otro año, que es de 250 millones, esa es chiquitita. Hay otra el 23, otra el 25, cada una por 500 millones, y después brinca el 43, 500 millones, y 44 y 45 mil millones cada una. Esas emisiones eran las más líquidas de la curva, siempre se comportaron muy bien, con mucha demanda en el mercado internacional, pagan muy buen rendimiento, los cupones son de 7 y 7.15 respectivamente. Y previo a la emisión se mantuvieron cercanos a par, ¿verdad? A 100%. Después salió lo de la reapertura del 2045, entonces la gente estuvo con la expectativa de si al hacer una reapertura se iban a traer el precio abajo, y no, esa reapertura fue a 99, inmediatamente el precio se devolvió a 101 más o menos, que es donde ha estado transando. Entonces en general el comportamiento ha sido como muy estable, obviamente como todo. En algún momento del mercado se han golpeado, han bajado de precio. Por ejemplo, eventos como cuando la salida de Doña Rocío, en ese día los bonos estaban cercanos al 100%. Al día siguiente de la noticia, los bonos cayeron a 95,5 más o menos, cayeron como 4 puntos cada uno, pero inmediatamente recuperaron. Entonces, en otro momento, ante una noticia así, no se recuperan o caen más, pero en este caso recuperaron, se devolvieron como a niveles de 98 y a los días ya estaba otra vez en niveles de 100. Entonces el comportamiento ha sido muy estable, con buena demanda, y ahora el 45 queda todavía con mayor liquidez al ser una emisión de 1.300, que para el mercado internacional es muy bien recibido. Perfecto. No sé si gustan agregar algo más con respecto a este tema. Bueno, también se puede hacer el análisis comparándonos con otros créditos, ¿verdad? Y con nosotros otros mercados emergentes. Claro, hemos visto, por ejemplo, que Costa Rica, siendo B+, paga un rendimiento mayor a emisores, por ejemplo, que hoy día son B-, ¿verdad? Por ejemplo, El Salvador. El Salvador tiene una emisión al 2050 que está pagando menos rendimiento que lo que paga Costa Rica al 2045. Eso desde la óptica, digamos, de riesgo de crédito no hace mucho sentido, ¿verdad? Implica que eventualmente, si Costa Rica sigue el camino que ha trazado, ¿verdad?, en materia fiscal, de ser responsables en materia fiscal, de hacer cumplir la regla fiscal, de ir con ese déficit que tenemos ahorita del 6 hacia una meta ojalá del 2-3% en los próximos años, bueno, nosotros esperaríamos entonces que en consecuencia los rendimientos de los eurobonos tiendan a la baja en los próximos meses y años, ¿verdad? Propiciando, como les decía antes, mejores condiciones para Costa Rica en los futuros años para emitir las próximas emisiones de eurobonos. Entonces, también en esos comparativos vemos mucho valor ahorita en los bonos de Costa Rica, es decir, pareciera, ¿verdad?, según los indicadores, que estos bonos deberían seguir bajando el rendimiento y por ende seguir subiendo de precio, ¿verdad? Esa es nuestra expectativa en este momento. Bueno, y un ejemplo es la del 2031, que se emitió al 6.25 y ya en estos días ha estado negociando niveles cercanos al 6%, 6.06, con mucha demanda. El plazo fue muy 2 gustado. puntos de aumento, ¿verdad? Sí, 2 puntos en precio, significa esto, en una semana. Muchas veces vemos emisiones en mercados, digamos, afuera, en mercados internacionales, que sale, por ejemplo, cuando salió El Salvador, recuerdo, que salió en 99.100, pero el precio cayó mucho porque salieron vendedores en el mercado secundario. Entonces cuando vimos, habían comprado a 100 mucha gente y al día siguiente, 2 días, estaba en 98 en el mercado secundario. El movimiento fue a la inversa. En el caso nuestro, más bien se mantuvo mucho el precio y ahorita está 2 puntos por arriba del precio de emisión. Entonces es una buena señal de, digamos, de la aceptación que tienen los bonos afuera. Versus otros bonos de mercados. Perfecto. Eso sería, amigos de la República. De momento nos despedimos y aquí nos quedamos nosotros conversando un poquito más sobre diferentes temas. Feliz día. Muchas gracias. Hasta luego.